Entonces, vamos a partir con lo que tiene que ver con probabilidad condicional. Entonces, me dan un segundo y ahí está. Entonces, nuestra última parte del capítulo tiene que ver entonces con la probabilidad condicional. Entonces, se nos hace necesario e importante recordar algo que vimos en la segunda parte. ¿Se acuerdan que cuando teníamos dos sucesos independientes entre sí, recordar que los sucesos o eventos independientes son aquellos donde lo que pase con uno, ¿cierto? No va a verse reflejado o no va a afectar la ocurrencia del otro. O sea, en palabras sencillas, ¿cierto? Si yo tengo dos sucesos, incluso le puedo dar un orden, uno queda primero y otro queda después. El segundo, ¿cierto? El segundo evento que pasa después no se ve afectado por lo que pasó en el primero. Entonces eso se ve en términos de probabilidad incluso. La probabilidad de uno no se ve reflejado por lo que sucedió antes. Entonces hay que tener claro lo que son los sucesos independientes. No confundirlos con lo que es mutuamente excluyente. Por si acaso, de repente cuando uno empieza a estudiar, cree que tienen cierta similitud o creen que son lo mismo. Entonces, en la clase anterior dijimos que si dos eventos eran independientes, la probabilidad de que sucedan juntos, ¿cierto? De que puedan ocurrir juntos o que tengan algo en común, viene dado por la probabilidad de cada evento por separado y multiplicados entre sí. Entonces, esa es la conocida ley multiplicativa, ¿cierto? La ley del producto de probabilidades también, que se habla harto. Y hay palabras que parecidas para explicar lo mismo. Entonces, en ese sentido, eso va a ser clave para hacernos la pregunta, bueno, ¿qué pasaría con esta propiedad si los eventos fueran dependientes? ¿Qué pasaría si los dos eventos que vamos a analizar, hay uno que depende de lo que ocurrió en el otro, o viceversa? ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Cómo esta ley se va a ver afectada, ¿cierto? ¿Qué va a cambiar? Entonces necesitamos definir ciertas cosas nuevas y es lo último que vamos a ver hoy, y después al final de la clase vamos a conversar algo más del triángulo de Pascal que ya hemos visto en otros capítulos e incluso ustedes han visto antes en algunos casos. Entonces, vamos a definir lo que se llama la probabilidad condicional. Entonces, en palabras, la idea de la probabilidad condicional es para aquellos eventos que están restringidos, ¿cierto?, por la ocurrencia de un evento anterior o de otro. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad de un suceso dado que ocurrió otro, o dado que se cumplió otro. Entonces, están condicionados, la probabilidad está condicionada a algún otro evento. Entonces, eso cambia. No es lo mismo calcular la probabilidad de un evento por sí mismo que calcular la probabilidad de ese mismo evento dado que ocurrió otra cosa que lo complementa. Ahí está la simbología. Entonces, si tenemos, entendiendo que el evento B es el segundo y el evento A es el primero, entonces esta P, probabilidad, entre paréntesis de B, esta barrita, ¿cierto? Este slash, va a significar, ¿cierto?, la probabilidad del evento B dado que ocurrió el evento A. O en palabras sencillas se dice probabilidad de B dado A, ¿no? Entonces, esto significa probabilidad condicionada, ¿cierto? La probabilidad condicional de un evento B dada la ocurrencia de un evento A que ya se dio o que ocurrió, o que quiero que ocurra. Entonces, esa es nuestra simbología desde ya,
para la probabilidad condicional. Las letras, vuelvo a decir, no son lo importante, pero es tener claro que es importante tener claro que este es el evento, ¿cierto?, que queremos calcular, la probabilidad de ese evento queremos calcular, pero está condicionado a un evento anterior. Entonces, con esa simbología, se dice que la probabilidad condicional de cualquier evento B, dado que ocurrió el evento A, viene dado por la siguiente división. Entonces, la probabilidad condicional viene dado por la siguiente división, entendiendo que claramente hay dependencia, ¿ya?, de los sucesos. Entonces, la probabilidad condicional de un evento B, dado que ocurrió un evento A, va a ser la división entre la probabilidad de los dos sucesos, ¿cierto?, con conjunto, dividido por la probabilidad por separado del primer suceso. O en palabras sencillas, ¿cierto?, ahí lo vemos como intersección, pero en realidad en el momento de calcular probabilidades lo vemos como la probabilidad conjunta, ¿cierto?, la probabilidad que ocurra cada uno, pero no cada uno, la probabilidad que ocurran juntos. Esos dos sucesos dividido por la probabilidad del primer suceso, ¿ya?, de este valor. Entonces, esta definición, ¿ya?, nos va a dar pie a lo que viene más adelante. Entonces, entendiendo que los sucesos son dependientes, entonces la probabilidad de que un suceso B ocurra, dado que ocurrió un suceso A, viene dada por la probabilidad, ¿cierto?, de que ambos sucedan al mismo tiempo, dividido por la probabilidad de que este segundo suceso ocurra por separado. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño trabajo para después entender las diapositivas que vienen más adelante de mejor forma. Esto ocurre obviamente si los sucesos son dependientes, o sea, tiene que haber una dependencia entre sucesos. Pero si hacemos un pequeño trabajo de manipulación algebraica, a partir de esta definición, si yo paso multiplicando eso para el otro lado, ¿cierto?, y despejo entonces la probabilidad conjunta, entonces tengo que la probabilidad de que ocurran dos sucesos al mismo tiempo, cuando son dependientes, va a ser igual a la multiplicación entre estas dos probabilidades. O sea, la probabilidad de que un suceso, ¿cierto?, dado el primero, ¿cierto?, la probabilidad del segundo suceso dado el primero, por la multiplicación de este suceso por separado. Entonces, si se fijan, hemos reformulado lo que vimos al principio de la clase. Ya no es la probabilidad de A y B, probabilidad de A por la probabilidad de B, ¿cierto? Eso era cuando eran independientes, que es lo que vimos en la clase anterior. Ahora, cuando los sucesos son dependientes, ya no podemos estar hablando de los sucesos por separado y la multiplicación. Necesito la probabilidad de uno de los eventos por separado, en este caso, ¿cierto?, el que vamos a considerar como dado, por la probabilidad condicional del segundo suceso dado que ocurrió el primero. Entonces, ahora estamos reformulando las cosas de manera distinta. Y es más, tiene sentido que si estos sucesos fueran independientes, o sea, si el B con el A fueran independientes, entonces como este ocurrió después, y este es independiente del anterior, entonces no me importa el evento anterior, entonces si fueran independientes, esta fórmula se transformaría en este valor. Y tendría sentido, entonces, que en el caso que sea independiente, fuera la probabilidad de cada uno por separado, que es lo que vimos el día jueves pasado. Entonces,
Esto es un poquito para que vean de lo que viene a continuación. Cómo esta manipulación algebraica da pie a la definición que viene a continuación de probabilidad compuesta, que es lo que viene ahora. Ya, pero antes de eso vamos a hacer un ejemplito.